Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día martes 5 de octubre del año 2021 en Pediatría al Día. El tema del día de hoy va a ser vacunación en la mujer embarazada. Este tema va a ser impartido por la doctora Lorena Rodríguez Muñoz. La doctora Rodríguez es infectóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, profesor de pre- y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrita al Departamento de Infectología y de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospitalaria en el Hospital del Niño de Saltillo, Coahuila. Me da mucho gusto recibir aquí a la doctora Lorena. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Y bueno, es para mí un honor que la Academia Mexicana de Pediatría me haya invitado a estas sesiones tan importantes. Verdaderamente es un placer estar con ustedes y sin mayor preámbulo, pues vamos a tratar este tema que la verdad creo que es fascinante, la vacunación en la mujer embarazada, porque pues bueno, a mí que me toca a veces hacer historias clínicas frecuentemente de recién nacidos, platicar con los familiares, me topo con la sorpresa de que muchas de estas mamás durante el embarazo no se vacunaron, no sabían exactamente qué vacunas aplicarse y a veces tristemente es que el propio médico con quien llevaba su control le había dicho que no era necesario. Entonces, bueno, yo creo que este tema es por demás relevante y pues que sabemos perfectamente que vacunar a la mujer embarazada implica también una protección importantísima al bebé, así es que estamos pues salvando dos vidas. Primero comenzaré diciendo que las mujeres embarazadas siempre se han considerado un grupo especial en cuanto a su riesgo con las infecciones, porque sabemos que hay características propias del estado gestacional, tales como la tolerancia inmunológica. Esta tolerancia inmunológica se desarrolla de manera natural para no rechazar al producto que están gestando, pero a su vez disminuye en cierta medida la respuesta inmune frente a algunos patógenos y por lo tanto, pues les aumenta el riesgo de infecciones graves. Además, evidentemente tienen un metabolismo incrementado durante toda la etapa de gestación, mayor demanda de oxígeno, anemia dilucional y cambios cardiovasculares importantes que pueden alterar su respuesta ante los patógenos. Hay ciertas enfermedades prevenibles por vacunación que ya conocemos de mucho tiempo atrás, que son más graves en las mujeres embarazadas. El clásico ejemplo es influenza, pero ahora sin duda alguna la COVID-19 ha representado todo un reto también en este grupo especial de población. Y hemos visto cómo se han asociado estas dos patologías con complicaciones importantes en el embarazo. ¿Qué complicaciones pueden tener? Bueno, una mujer que estando embarazada se enferma de influenza o de COVID-19 tiene definitivamente mayor riesgo de presentar un cuadro grave de un proceso respiratorio serio, un proceso neumónico que la lleve a hospitalizarse o a tener complicaciones serias que pueden poner en riesgo su vida. Pero además compromete pues la situación de su gestación, pudiendo provocar abortos espontáneos, partos prematuros, ruptura de membrana o en el producto retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, de manera ideal, algo que debe de quedar claro es que toda mujer que planea embarazarse o que está en edad reproductiva y puede embarazarse aunque no esté así planeado,
pues debe de tener su esquema de vacunación al corriente, lo que correspondería para su etapa de la infancia y para su etapa de la adolescencia. Todos nosotros, cuando vemos una consulta de cualquier paciente, tenemos esa oportunidad de verificar cómo está el estatus vacunal y de estar seguros que no requiera alguna otra dosis o que no se haya pasado alguna vacuna importante, ¿verdad? Entonces, toda mujer en edad reproductiva debiera de tener su esquema vacunal completo, y aquí quiero hacer énfasis en hepatitis B, que sabemos que es una enfermedad que si se llega a transmitir por vía vertical, da una posibilidad al producto de desarrollar hepatitis crónica y todas sus consecuencias de hasta el 90% a los años de vida. Entonces, es sumamente importante que tengamos los esquemas completos, obviamente no solo de hepatitis B, sino todas las vacunas. Triple viral es importantísima porque sabemos que no podemos vacunar idealmente a una mujer embarazada con triple viral, influenza, TDAP, papiloma humano, etcétera. Entonces, lo primero es buscar su cartilla de vacunación y ver que esté completa. Además, entender que todo lo que la mujer ha recibido de vacunas y todas las enfermedades o infecciones a las que ha estado expuesta y que ha logrado sobrepasar, van a crear en ella anticuerpos de memoria tipo IgG que van a pasar al producto durante la gestación. El mayor paso de anticuerpos trasplacentarios lo vemos a partir de la semana 28 en adelante. Es decir, es el último trimestre donde más reciben los bebés estos anticuerpos que los van a proteger en los primeros meses de vida, porque sabemos perfectamente bien que no todas las vacunas se pueden poner al nacer, que hay algunas vacunas que hay que esperar, por ejemplo, triple viral de manera ideal hasta el año de vida, y entonces una mamá bien vacunada previo a su embarazo con vacuna triple viral va a pasar los anticuerpos que necesita el bebé contra sarampión, contra rubiola, contra parotiditis, y que le van a durar de 6 a 9 meses y que lo van a proteger para tratar de evitar enfermar de una de estas infecciones que pueden ser potencialmente graves, y que entonces ya llegue a su etapa de vacunación pues de manera protegida, ¿verdad? Sin haber sufrido estos padecimientos. Entonces, nuevamente insisto, vacunar a la mujer embarazada pues es protegerla a ella y a su producto, y pues conocer este concepto del paso trasplacentario de anticuerpos que se da especialmente después de la semana 28 de gestación. Ahora, de todas las vacunas que tenemos, sabemos que hay vacunas 100% recomendadas en el embarazo, que son de las que vamos a hacer énfasis, pero hay vacunas que tal vez llegue a necesitar una embarazada y que debemos de conocer si se puede o no aplicar. Si damos un repaso rápido, por ejemplo, vacuna de hepatitis A no se aplica de rutina en el embarazo a menos que el riesgo de infectarse por hepatitis A sea mayor. ¿No? Riesgo-beneficio tenemos que estarlo evaluando, y entonces pues en poblaciones donde hepatitis A es endémica y a lo mejor la mamá va a viajar, pues hay que valorar este riesgo-beneficio. Igualmente, hepatitis B no es una vacuna que se suele aplicar en el embarazo, pero si la mamá tiene una exposición de riesgo, puede llegar a ocurrir, digamos que tal vez la mamá es trabajador de la salud, la mujer embarazada, y tiene un accidente con punzocortantes de un paciente que tiene hepatitis B. Entonces, bueno, ahí sí hay un riesgo de exposición, sí se justifica, a pesar de estar embarazada, la aplicación de sus vacunas contra hepatitis B. Para papiloma humano, por ejemplo, no se recomienda hasta el momento que la mujer embarazada se vacune en ese lapso. Tenemos en ocasiones mujeres que no recibieron las vacunas de papiloma humano en la edad de la infancia, cuando corresponde entre los 9 y los 15 años, y que se están vacunando más allá de esa edad. Y sabemos que más allá de los 15 años se recomiendan 3 dosis de vacuna de VPH, y pudiera ocurrir que la mujer se embarace en el intervalo entre una dosis y otra. Ahí lo que tenemos que hacer es esperar a que la mujer ya tenga su
su producto, su bebé, y después terminar el esquema de vacunación porque no hay ahorita estudios que puedan avalar la vacunación de BPH durante el embarazo. La vacuna de influenza, sin duda alguna, pues es de las más recomendadas y que más tiempo tenemos aplicando en la embarazada. Ahorita ampliaremos al respecto. La vacuna triple viral y varicela, que son vacunas de virus vivos atenuados, están totalmente contraindicadas. Sin embargo, ha pasado, y eso está reportado, especialmente en Estados Unidos, mujeres que no conocían que estaban embarazadas y recibieron una vacuna triple o doble viral. En estos casos han dado seguimiento a los recién nacidos y no se ha visto ninguna afección por ninguno de los componentes virales de la vacuna. Sin embargo, aunque no se haya visto afección, sigue siendo una contraindicación. Hay que pues tratar de asegurar que la mujer no está embarazada cuando recibe esta vacuna, e incluso se recomienda un periodo de 3 meses esperar si es que están buscando un embarazo. La vacuna, por ejemplo, de meningococo, que normalmente nosotros contamos con la vacuna conjugada, no está en el esquema obviamente de la cartilla, pero sabemos que como dosis adicionales las podemos aplicar, no se recomienda de rutina en la mujer mientras está embarazada. Y por ejemplo, vacuna de neumococo, ya sea la conjugada PCV13 o la de polisacáridos de 23 serotipos, no tenemos datos para su recomendación, por lo tanto no debe de aplicarse en ese momento. La vacuna de poliomielitis, la intramuscular, por supuesto, no la oral, que pues ya prácticamente cayó en desuso. Solo se recomendaría la poliomielitis intramuscular o IPV, la inactivada, en riesgo de exposición. Igualmente, si fuera a viajar a alguno de estos pocos lugares en el mundo donde todavía queda la circulación del poliovirus salvaje. La vacuna de TDAP, que es difteria, tosferina y fracción acelular de pertusis, está totalmente recomendada. De hecho, ha suplido a la vacuna TD, que estábamos acostumbrados antes a aplicar en el embarazo, y ahorita también vamos a ampliar al respecto. Y la vacuna, por ejemplo, de fiebre amarilla, solo en riesgo de exposición, porque sabemos que la enfermedad de fiebre amarilla es gravísima, también puede llevar a la muerte a cualquier persona, no solo a la mujer embarazada, y si por algún motivo igual tuviera que hacer algún viaje a estos sitios que son endémicas estas enfermedades, pues habría que valorar el riesgo-beneficio, porque la vacuna de fiebre amarilla también está hecha con virus vivos atenuados. Entonces, ya entrando de lleno a las vacunas 100% recomendadas, ustedes saben que desde hace mucho tiempo influenza y TDAP pues están recomendadas, pero ahora por supuesto que vamos a agregar COVID, y esto hablaré hacia el final de la presentación. Respecto a la vacuna contra influenza, ha quedado muy claro que las mujeres embarazadas y sus bebés tienen mayor riesgo de tener complicaciones relacionadas al virus de la influenza. Se ha visto en diversos estudios que las vacunas disminuyen hasta en un 40% la probabilidad de hospitalización. Es decir, una mujer embarazada que enferma de influenza, pero que está vacunada, va a tener 40% menos de probabilidades de hospitalizarse y de tener un cuadro pues que sea leve y pueda resolverse en su propia casa, a diferencia de las no vacunadas, que tendrían el riesgo mayor de estar hospitalizadas y de evolucionar hacia una enfermedad muy grave. Hace muchos años que se han administrado las vacunas de influenza en la mujer embarazada, más de millones de dosis aplicadas en esta etapa particular, ¿no?, del embarazo desde hace varias décadas, y hay un excelente perfil de seguridad y también de eficacia. Por lo tanto, no debemos de tener absolutamente ningún temor sobre vacunar a la embarazada contra influenza, y esto se puede hacer en cualquier etapa del embarazo, ¿de acuerdo? No es necesario que esté en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. La mujer embarazada, desde que sabe que está embarazada y que empieza la temporada de influenza, se debe de vacunar, independientemente de las semanas de gestación. Sabemos que en nuestro país solo contamos
con vacunas inactivadas o ahora algunas de vacunas recombinantes contra influenza, que esas por su tecnología, por su mecanismo de acción, por sus componentes, no van a dañar en ningún momento al producto. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una vacuna intranasal que es hecha de virus vivos atenuados de influenza. En ese caso, esa vacuna sí está contraindicada en el embarazo, porque al igual que como comentamos con triple viral y varicela, pues no se desea someter a ese posible riesgo de que el virus deje de estar atenuado y pueda enfermar a la mujer embarazada y tener alguna potencial complicación en su producto. Entonces, fuera de la vacuna intranasal, que además en México no tenemos y no debemos de preocuparnos por eso, todas las vacunas que habitualmente tenemos contra influenza año con año están autorizadas y son seguras para su aplicación en cualquier etapa del embarazo. Para la temporada 2021-2022, que ya prácticamente empezamos, se está esperando que la vacuna de influenza llegue a finales de este mes. Como sabemos, todavía en México en ocasiones se manejan, todavía el año pasado se manejaron vacunas trivalentes, en la gran parte del mundo se manejan vacunas tetravalentes y bueno, los componentes para esta temporada 2021-2022 son los que les muestro en la pantalla. Por supuesto, siempre se componen de dos virus tipo A, uno similar al de influenza pandémica del 2009 y otro que es H3N2 y normalmente uno o dos virus tipo B que son normalmente de linaje Victoria y linaje Yamagata y esto pues se escoge año con año en base a los virus que circularon en la temporada pasada. Sabemos que estamos en un momento muy atípico de pandemia, donde el año pasado fue para todos más que evidente que el virus de influenza prácticamente no tuvo circulación por las medidas que estamos utilizando contra COVID-19 y porque finalmente también hay fenómenos de competencia viral, pero bueno, eso no quiere decir que debamos de bajar la guardia y dejar de vacunarnos contra influenza, porque pues hoy más que nunca no sabemos el comportamiento de estos virus y tenemos que estar bien protegidos, así es que en cuanto pues nos lleguen las vacunas, hay que aplicarnos todas las vacunas y poner énfasis en la mujer embarazada para que esté bien protegida. Y como les decía, todas las vacunas que normalmente tenemos son inactivadas o incluso hay desde hace algunos pocos años vacunas recombinantes. En esta tabla lo que les muestro son las principales vacunas inactivadas con las que se cuentan. Habitualmente esto es en Estados Unidos, pero muchas de ellas llegan también con nosotros aquí a México. Y entonces, pues ya sabemos, tenemos por ejemplo a Fluria, Fluarix, Fluzón, que son vacunas que normalmente ya conocemos desde hace años. Todas estas están totalmente aprobadas para aplicar desde los 6 meses de vida y por supuesto también involucra a las mujeres embarazadas. Y la vacuna que es recombinante, que es Flublok, solamente a partir de los 18 años de edad. Pero cualquiera de estas vacunas se pueden aplicar durante la gestación. Y también es importante comprender que las vacunas de influenza año con año previenen alrededor de un 40 a 60% la probabilidad de tener cuadros graves que nos lleven a hospitalización o muerte. Esto quiere decir que pues aún así, aún vacunados, pudiéramos enfermar de virus de la influenza y una mujer embarazada que enferma de virus de influenza o una mujer en el posparto inmediato, considerando 2 semanas posterior al parto, debemos de considerarla en una etapa de riesgo, ya que están en un periodo de transición hacia su función inmunitaria, cardíaca y respiratoria normal. Por lo tanto, si una mujer en el posparto inmediato en las siguientes 2 semanas o durante el embarazo enferma de influenza, aún estando vacunada, debe de recibir el antiviral específico. El que más se recomienda es oseltamivir. También sabemos que existe Sanavivir y pudiera utilizarse, pero puede dar algunos problemitas pulmonares, ya que es un antiviral inhalado y por lo tanto se prefiere oseltamivir.
También ahora tenemos un medicamento muy novedoso contra influenza que es Baloxavir y que es de una dosis única. Sin embargo, en este momento, dado que es un medicamento bastante reciente, no hay estudios que hayan confirmado seguridad y eficacia en la etapa del embarazo ni de lactancia. Por lo tanto, hasta el día de hoy, Baloxavir no debe de utilizarse en esas etapas. Y toda mujer embarazada o en el puerperio inmediato que tenga una exposición de riesgo, por ejemplo, que está en contacto, no sé, con uno de sus hijos en etapa preescolar, pudiera ser, y ella está embarazada o acaba de tener a su bebé, y su hijo grande tiene influenza, ella debe de recibir profilaxis para no enfermar de influenza. Lo usamos igualmente con oseltamivir, lo único que cambia es el tiempo de tratamiento, pero es importante entender estos conceptos de gravedad de la influenza o de la exposición al virus de influenza durante el embarazo y el posparto para que la mujer embarazada pueda recibir tratamiento o profilaxis de manera oportuna. Y entonces, todo esto resume pues lo que hemos platicado. El embarazo y la influenza es una combinación muy peligrosa. Desafortunadamente, el riesgo de tener infecciones graves se puede aumentar 4 a 5 veces si la mujer está embarazada y padece influenza. Y sabemos que año con año pues se tienen ocasiones de defunciones en la mujer embarazada por virus de influenza. Entonces, hay que ser muy conscientes de la vacunación contra influenza en esta etapa especial, en la gestación, y ofrecerla a todas las mujeres embarazadas, independientemente de las semanas de embarazo que tengan. Y vamos a pasar ahora a vacuna de TDAP. Anteriormente, antes del 2011, se vacunaba con vacuna TD, toxoide diftérico y tetánico a las embarazadas, y a partir de hace ya 10 años que tenemos la autorización para la aplicación de TDAP. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Por qué se agregó la porción acelular de pertussis a esta vacuna? Bueno, pues porque la tosferina está en aumento y desde la década del 2000 empezaron a surgir brotes en diferentes partes del mundo, y esto fue una alerta que se dio entre el 2003 y el 2004. De hecho, hay un reporte de la CDC del 2004 donde alertan sobre un incremento de hasta 19 veces el número de casos de tosferina en los individuos de 10 a 19 años de edad, y un aumento de hasta 16 veces el número de casos de tosferina en mayores de 20 años de edad. Por supuesto, pues aquí está la etapa de la gestación y todos los convivientes alrededor de una mujer embarazada, y la tosferina, más que afectarme a la mujer embarazada, es una enfermedad que puede ser potencialmente mortal en los bebés, especialmente menores de 6 meses de edad. Entonces, les comento que esta alerta surgió en la década del 2000, en los primeros años del 2000, 2003, más o menos. Se vio el incremento de casos, se vio que aunque estaban aumentando los casos en edades ya mayores, que a la población de 10, 15, 20, 25 años no les pasaba nada más que una tos de 2, 3, 4 semanas, pero se estaban enfermando los bebés, los recién nacidos, y aquí sí estábamos teniendo infecciones sumamente graves y cuadros de lo que conocemos como coqueluche fatal, y pues que desafortunadamente llevaban a la muerte a nuestros niños. Entonces, desde el 2005 se cuenta con esta vacuna que es TDAP, que hay dos marcas o nombres comerciales, que está autorizada para su aplicación desde los 7 y hasta los 65 años de edad, y que hoy por hoy toda mujer embarazada debe de tener. Y esto es porque
finalmente, con las investigaciones de por qué estaban surgiendo estos brotes, se dieron cuenta los científicos que la vacunación primaria que aplicábamos a todos los bebés a los 2, 4 y 6 meses con la vacuna pentavalente o ahora hexavalente y el refuerzo de DPT que normalmente tenemos a los 4 años de edad, no estaba siendo suficiente para tener anticuerpos de memoria de por vida. Hace muchos años se pensaba que esta serie primaria de inmunización contra tosferina nos podía durar más de 20 años o de por vida, pero sin embargo con estos brotes a partir del año 2000 nos dimos cuenta que los adolescentes y adultos que ya no tenían ningún refuerzo posterior estaban disminuyendo sus cifras de anticuerpos de memoria. Incluso niños que habían padecido tosferina en su etapa o en su infancia temprana llegaban a la adolescencia ya con muy poca cantidad de anticuerpos y esto los hacía susceptibles a ser portadores de la Bordetella pertussis y entonces los adolescentes y los adultos funcionan como portadores y van y contagian a los bebés, especialmente menores de 6 meses de edad que no tienen todavía su esquema completo contra tosferina. Y entonces aquí es donde vemos los cuadros graves y las muertes. Entonces, desde el 2011, 6 años después de que se contó con la vacuna TDAP, que es una formulación nueva y que las siglas llevan la T en mayúscula por la cantidad de toxoide tetánico que contiene y la DAP en minúsculas por la cantidad de toxoide diftérico y de las fracciones acelulares de pertusis que contiene. Entonces se autorizó en el 2011 para todas las embarazadas a partir de la semana 20. De manera ideal, se prefiere que se vacune a la embarazada entre la semana 27 y 36, porque sabemos que es cuando más anticuerpos va a pasarle a su bebé, pero se puede poner tan pronto como en la semana 20 de gestación. Otra cosa importante es que se debe de aplicar una vacuna en cada embarazo, porque queremos proteger a cada bebé. Si esa mujer embarazada tiene 3 embarazos, 3 periodos gestacionales, va a tener 3 vacunas de TDAP, ¿de acuerdo? Y además, no solo debemos de considerar a la embarazada para vacunarla, sino que de manera ideal debemos de considerar a todos los que viven alrededor de un recién nacido y a esto se le ha denominado estrategia capullo. El motivo de hacer esta estrategia capullo es porque se sabe bien que los recién nacidos que se infectan de tosferina se lo transmitieron sus padres hasta en la mitad de los casos, más del 55% de los casos, o sus hermanos, que pueden ser ya de etapa adolescente, en el 16% de los casos, o algunos tíos o incluso amigos, abuelos y obviamente algún cuidador. Entonces, si nosotros, además de proteger a la embarazada para que le pase anticuerpos al bebé, tenemos protegidos a los que van a convivir con ese recién nacido, el papá, los hermanos mayores, los abuelos o algún cuidador, una nana, etcétera. Ahí podemos incidir de manera muy significativa para que ese bebé no enferme de tosferina en los primeros meses, en lo que le cuesta avanzar con su vacunación normal a los 2, 4 y 6 meses de edad y empezar a considerarse protegido. Porque como ya les decía, en estas edades, menos de 6 meses de edad, es relativamente frecuente que veamos casos de coqueluche fatal, donde hacen una hipertensión pulmonar muy severa, hacen leucocitosis de tipo reacción leucemoide, que también lo que está favoreciendo pues es una estasis a todo el nivel de la circulación pulmonar, y estos niños se nos mueren de hipertensión pulmonar. Es terrible realmente ver fallecer a un bebé que ni siquiera alcanzó a tener sus vacunas de tosferina solo porque tal vez la mamá no se vacunó. ¿De acuerdo? Entonces,
Creo que es una vacuna que tiene ya 10 años de recomendación de aplicarse en el embarazo y al menos yo en mi experiencia lo que he visto es que todavía hay médicos que controlan a la mujer embarazada y que están un poco renuentes o que no les queda a lo mejor muy claro del beneficio de esta vacuna. Es una vacuna totalmente inactivada, hecha de toxoides y fracciones acelulares de la bacteria Bordetella pertussis como pertactina, hemaglutina filamentosa, etcétera. Esto no va a ocasionar ningún daño en el embarazo y todo lo contrario, va a hacer que la mujer forme anticuerpos y se los pase a su bebé y los proteja en esos primeros meses de vida. Y bueno, pues ya después de tosferina, pues definitivamente la pandemia ha cambiado todo lo que conocíamos antes. Creo que el virus SARS-CoV-2 nos tiene todavía muchas sorpresas, no nos ha dejado de sorprender con pues con su afección sistémica, con su afección a las poblaciones vulnerables, con su adaptabilidad a través de mutaciones. Y bueno, pues definitivamente el embarazo y la enfermedad de COVID-19 pues también es muy similar a la influenza, un evento muy desafortunado. Con esta pandemia han surgido interrogantes en el embarazo, como qué tanto se afecta a la mamá, qué tanto se transmite al recién nacido, si se puede o no infectar o pasar la infección en el periodo de lactancia. Y es que ya decíamos al inicio de la plática que de por sí hay cambios fisiológicos en el embarazo, habitualmente de tipo cardiovascular, pero también puede haber cambios de hipercoagulabilidad. Y esto definitivamente es una muy mala combinación con la infección por SARS-CoV-2, que sabemos que per se también tiene una predilección por favorecer la formación de trombos. Entonces, todo esto evidentemente afecta a la mujer embarazada y todavía hay algunos cuestionamientos como qué pasa con la embarazada que se enferma de forma asintomática con SARS-CoV-2, que sabemos que es una presentación frecuente, ¿verdad?, en todas las poblaciones. ¿Qué pasa con su aparato respiratorio y la afección de neumonía que puede dar COVID? ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Qué pasa con infiltración placentaria? Y si hay o no posibilidad de transmisión vertical. Lo que sabemos hoy por hoy, desafortunadamente, es que en el 2020 COVID-19 se convirtió en la primer causa de muerte en las mujeres embarazadas. Sobrepasó las causas de hemorragias uterinas, que eran de las causas más frecuentes de muerte en el periodo de gestación o puerperio inmediato, sobrepasó las causas de enfermedades hipertensivas en el embarazo y se convirtió en la primera causa de mortalidad perinatal. Y esto no solo es por el virus en sí, sino también por una falta o retraso en el control prenatal. La pandemia ha afectado en general todo el tipo de consulta que se llevaba antes y que las personas por miedo a acudir a un hospital y contagiarse han dejado de acudir a sus consultas de control. Entonces, en México sabemos que la razón de mortalidad materna por COVID-19 es de 20.8 muertes por 100,000 recién nacidos vivos y como insisto, esto la colocó en la causa número 1 de mortalidad en el embarazo en el año pasado. ¿Y qué sabemos también hasta hoy de la COVID-19? Sabemos que puede tener mayor predisposición a ocasionar preeclampsia o enfermedades hipertensivas del embarazo. Sabemos también que puede tener mayor predisposición a ocasionar nacimientos prematuros y la muerte, desafortunadamente, como ya lo comentábamos. Por lo tanto, se vio que era sumamente necesario introducir la vacunación contra COVID-19 en las embarazadas. Esto se vio ya desde el año pasado, que bueno, tenemos realmente 8 o 9 meses con la vacuna. Las vacunas empezaron en diciembre del 2020 a aplicarse.
pero muy temprano desde su aplicación a la población general. Los expertos internacionales consideraron fundamental vacunar también a las embarazadas contra COVID-19. Definitivamente no hay duda que el beneficio de aplicarse la vacuna supera por mucho las complicaciones de padecer la enfermedad de manera natural. Y además ya hay estudios que nos demuestran el paso trasplacentario de anticuerpos cuando la mujer fue vacunada contra COVID-19, forma sus anticuerpos y se los pasa a sus bebés. Hasta 87% de las embarazadas en uno de los estudios nos muestra que sí pasaron anticuerpos a sus bebés. Y sabemos que aunque COVID-19, por fortuna, no afecta en igual medida a la población pediátrica que a la población adulta, definitivamente los niños sí se infectan del virus de SARS-CoV-2, sí pueden tener enfermedad grave y además si se infectan en el primer año de vida es cuando mayor riesgo tienen. Por lo tanto, nuevamente insistir, vacunar a la embarazada es no solo protegerla a ella, sino también proteger al recién nacido en sus primeros meses. Y entonces, en Estados Unidos realmente hay estudios de aplicación de vacuna de RNA mensajero, ya sea Pfizer o Moderna, pero también tienen estudios de aplicación de vacunas en las embarazadas con vacuna de Johnson y Johnson, que es de vector viral adenovirus 26. Entonces sabemos que la vacuna contra COVID-19 se puede aplicar también en cualquier trimestre del embarazo. Aquí en México, cuando finalmente se dio su autorización, sugirieron aplicarla después de la semana 8 de gestación, pero en realidad podemos aplicarla en cualquier momento que esté disponible, que se pueda aplicar a la mujer embarazada. Si valoramos los efectos adversos que presentan las mujeres embarazadas versus mujeres que no están en etapa de gestación, son exactamente los mismos. No hay mayores efectos adversos por tener una etapa de gestación y recibir la vacuna contra COVID-19. El estudio que les presento aquí es con Pfizer, que es, digamos, de las vacunas que más se han estudiado y de hecho es la que se autorizó en nuestro país para aplicar a las embarazadas. Así es que hay que insistir que las vacunas contra COVID-19 son seguras para la mujer en la etapa de gestación y también para su producto. Además, algo sumamente importante que también tiene pues poco tiempo que salió su publicación es que las vacunas de RNA mensajero, especialmente Pfizer, no solo están produciendo inmunoglobulinas de tipo IgG, también están produciendo en menor medida inmunoglobulinas de tipo A, que son estas inmunoglobulinas de mucosas y que además son las que pasan por la lactancia materna. Entonces ahí es una doble protección al bebé. Si la mamá le pasa anticuerpos de tipo IgG por la placenta y una vez que el bebé nace, le sigue pasando anticuerpos de tipo IgA contra la COVID-19 por medio de la lactancia, pues por supuesto que seguimos protegiendo a los recién nacidos en esos primeros meses. Y entonces hay todavía algo de inquietud sobre si la COVID-19 o el virus de SARS-CoV-2 puede transmitirse por lactancia materna. Es algo que aún no está confirmado. Hay un par de estudios que reportan haber detectado virus por PCR en leche materna, pero no son consistentes y la gran mayoría de los estudios dice que no hay transmisión por leche materna. Por lo tanto, toda mujer en el periodo de lactancia que si desafortunadamente enferma de COVID-19 debe de continuar ofreciendo leche materna a su bebé. Si decide hacerlo de manera directa, es decir, amamantar a su bebé, solamente pues tiene que tener las precauciones que ya todos conocemos para evitar la enfermedad de COVID-19 o disminuir el riesgo, como el uso de cubrebocas, especialmente de alta eficacia, como la higiene de manos, estar en una habitación bien ventilada, etcétera. U otra alternativa es extraer su leche y que alguien más se la ofrezca a su bebé para que no pierda todos los beneficios que sin lugar a dudas proporciona la lactancia materna a los pequeñitos.
Y entonces, otra pregunta que considero que puede salir como duda es si podemos en las embarazadas combinar vacunas. Esta pregunta cuando llegó la vacuna de COVID-19 surgió mucho sobre si se podía combinar con vacuna de influenza. Al principio se decía que no. Hoy por hoy sabemos que sí podemos combinar vacunas. Por ejemplo, el mismo día sí se puede aplicar vacuna de influenza y de COVID-19. La única precaución es que se hagan en sitios anatómicos diferentes y si por algún motivo la mujer embarazada hoy se está vacunando contra COVID, por ejemplo, y en un mes sabemos que llega o en menos de un mes la vacuna contra influenza, se puede vacunar inmediatamente en cuanto llega. Es decir, si se hacen en momentos diferentes la vacunación, no es necesario esperar 4 semanas entre dosis, no es necesario dar ese intervalo, porque son vacunas que por su tecnología, ahora las de COVID-19, que pues son estas novedosas plataformas, ¿verdad? De RNA mensajero o de vectores viral, no tienen ninguna interferencia contra levantar respuesta inmune con las otras vacunas que son completamente inactivadas. Así es que la respuesta es sí. A una mujer embarazada podemos ponerle más de una vacuna en el momento que estamos captando a la mujer embarazada. Es muy importante no perder oportunidades de vacunación, así es que con mucha tranquilidad y seguridad se puede hacer esta combinación. Y ya para terminar, como conclusiones, pues recordar que vacunar a la mujer embarazada es proteger 2 vidas. Esto es fundamental, que lo entendamos todos en el primer contacto, ¿no? En el primer nivel de atención y el médico ginecólogo que está llevando el control prenatal, etcétera. Hay que proteger no solo a la mujer embarazada, sino a su producto también. Si por algún motivo la mujer embarazada no recibió sus vacunas recomendadas en el embarazo, influenza, TDAP y COVID-19, entonces debe de vacunarse en el puerperio inmediato. Cuanto antes es mejor. Otra conclusión importante es la lactancia no se contraindica si la mujer recibe alguna vacuna. Por favor, no hay que suspender lactancia materna por ese motivo. Y recordemos que la estrategia capullo, que si bien es cierto, se describió para protección contra tosferina, aplica para todos los biológicos. Si alrededor de los que viven con un recién nacido están todos vacunados contra COVID, todos vacunados contra influenza, todos vacunados contra tosferina, ese recién nacido, aunque todavía no pueda recibir sus vacunas, va a estar protegido también. Y me parece que esta es la última diapositiva. Les agradezco mucho su atención y me quedo al pendiente por si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Si nos hace favor de dejar de compartir su pantalla para Claro. que podamos aquí, hay felicitaciones y preguntas, pero están pidiendo la académica doctora Patricia Ramírez la palabra y se la vamos a ceder. Patricia, enciende por favor tu audio y tu video. Gracias, doctor. Tengo problema con la pantalla, entonces, no puedo la cámara, pero doctora Lorena, le agradezco mucho, de verdad, su participación. Es una excelente plática, muy actualizada y muy importante para todos. Sin embargo, fíjese que usted en la diapositiva donde está la presentación de la vacuna TDAP, mencionó muy bien que la mamá es importante que se vacune. Pero no nada más la mamá, creo que en nuestro país uno de los problemas principales son los papás. Los papás como tal sexo masculino no se vacunan. Si usted ve las estadísticas nacionales, la mujer es la que más se vacuna en los niños, porque la mamá jala a los niños, ¿no? Pero los hombres en general no se vacunan y son muy reacios a la vacunación. Gracias. Muy amable, doctora Patricia Ramírez. El doctor Ulises Reyes también quiere el uso de la palabra y después el académico doctor Enrique Mendoza. Adelante, Ulises. ¿Sí se escucha? Bien.
Doctora, sí realmente tenemos que cambiar mucho en la cultura. Yo siempre dije que esta pandemia no solamente eran las comorbilidades que teníamos, lo que más contó en el país es nuestra falta de cultura en medicina preventiva y en muchas áreas. Pero yo recuerdo muchísimo, muchísimo cuando la pandemia, ya hace 11 años de influenza, más o menos, eh, cómo se caducaba el oseltamivir en el sector en la Secretaría de Salud, porque era difícil que nuestras enfermeras o las personas encargadas de los fármacos, cuando teníamos un caso índice de influenza, y pensábamos en profilaxis. Yo estoy convencido que la profilaxis juega un papel vital en muchas circunstancias. Y no solamente el uso de oseltamivir a los conviventes que generalmente estaban expuestos. Entonces, Ferina, ¿cuál es su concepto, aparte de que pues, existe un efecto capullo hacia el neonato? Y cuando tenemos un recién nacido con tos, Ferina, híjole, realmente es un reto y vivimos con estar pegados al niño y aún así su evolución es gravísima, como usted lo decía. Está recomendado porque muchos, como decía la doctora Patti acertadamente, no solamente los varones, sino algún adulto que porta bordetella pertussis y que haya una mujer recién embarazada o en el puerperio o en los primeros meses. ¿Usted recomienda alguna profilaxis, particularmente cuando no se tiene la vacuna, que no estén vacunadas? ¿Recomienda algún nasálido, alguna eritromicina, alguna cosa para la mujer embarazada? La verdad es que no, doctor, eso al menos yo no lo he encontrado que esté descrito. Lo que sí sabemos, desafortunadamente, es cuando ya el bebé está con el cuadro clínico de tosferina y que le hacemos su prueba de PCR y que sale positiva, sabemos efectivamente que uno de los familiares fue quien lo contagió. Entonces ahí lo que hacemos es que si es factible, se les hace prueba de PCR a sus padres o a los familiares más cercanos, sobre todo si tienen síntomas, y entonces se les da tratamiento. Pero al menos yo no he, la verdad, encontrado alguna recomendación que antes de que alguien muestre un cuadro clínico se ofrezca el tratamiento, porque pues puede haber portadores totalmente asintomáticos y pues la verdad es que sería creo yo, difícil por la logística y el costo de la PCR para Bordetella pertussis, estarla practicando de manera rutinaria en los que conviven alrededor de un recién nacido. Así es que, sin lugar a dudas, lo mejor es la vacunación y si por algún motivo tenemos a un niño con tosferina, ahí sí tratar de encontrar quién es el adulto portador que puede tener síntomas muy leves y entonces ofrecer el tratamiento en ese momento. Muchas gracias, Está doctora pesado eso, ¿no? Rodríguez. Quiere el uso de la palabra el doctor académico Enrique Mendoza. Adelante. Buenos días. Ay, perdón. Excelente conferencia, muy buen repaso. Yo tengo dos comentarios. Revisando la vacunación de COVID y lactancia. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Viendo la vacunación de COVID y lactancia, yo puse a revisar si había transmisión vertical. Y encontré nada más dos artículos donde se encontró, en uno de ellos es una nota del editor en unos alemanes, donde encuentran el virus, pero encuentran partícula viral, encuentran un gen. Entonces, el otro también reportan partículas virales, entonces no reportan el virus completo. Entonces, aunque la mamá esté tirando el virus por la leche materna, el virus, si la mamá tuvo COVID o la mamá está vacunada, entonces produce anticuerpos específicos contra el virus y se podría considerar que pueden ayudar, inclusive si se pudieran aislar, sería el tratamiento para el COVID. Pero lo interesante es que hay dos artículos muy interesantes. Se hablan sobre el COVID, la vacuna de COVID en la mamá embarazada produce anticuerpos que destruyen el virus, pero también produce anticuerpos IgA que ayudan, más bien bloquean el RBD, el sitio de fijación del virus en la mucosa respiratoria y digestiva, y eso puede evitar la infección viral. Entonces, se me hace muy interesante este punto porque hay mucha gente que no confía o no cree que la vacuna de COVID en la embarazada o en la mamá que está lactando puede ayudar. Y yo creo que es extraordinario ese comentario.
Y eso favorece que nosotros inclinemos o voltemos los ojos a la vacunación en la mujer embarazada y lactante. Gracias, doctor. Muchas gracias por su comentario, el académico doctor Enrique Mendoza. Hay comentarios, aquí felicitaciones, y pregunta el doctor Isel Gutiérrez. ¿Podría repetir a partir de qué semana de gestación se puede vacunar de COVID y qué marca? En cualquier semana de gestación, la vacuna que se recomienda en nuestro país es Pfizer. En realidad puede ser cualquier vacuna de RNA mensajero, Pfizer o Moderna, y en Estados Unidos también hay autorización para aplicar vacuna de Johnson & Johnson a las embarazadas, que es de vector viral de adenovirus 26. Muchas gracias. El doctor Francisco Matías Soria dice, excelente presentación, dar que nos pueda decir en qué casos de embarazadas que hayan cursado con COVID y hayan superado el mismo y que después busquen la vacunación, algún margen para esto en cuanto a mejoría clínica y poder vacunarles. Saludos desde Tepic. Sí, esto es bien importante. Ya está más que claro que la inmunidad que adquirimos por enfermarnos de COVID-19 es menos duradera que la inmunidad que adquirimos por vacuna. Esto quiere decir que todas las personas, independientemente de que hayan tenido la enfermedad, se deben de vacunar y por supuesto también las embarazadas. El tiempo que debe de pasar entre que me enfermé y me vacuno no es un tiempo específico, básicamente depende de los síntomas. La persona que tuvo COVID tiene que tener ya una mejoría completa de sus síntomas para recibir su vacuna. Muchas gracias, doctora. Siguiendo con los comentarios, el doctor Nelson Faría Montiel, desde Maracaibo, Venezuela, dice, lamentablemente hay mucha resistencia aún a vacunar a tanto embarazadas como no embarazadas. Recientemente una embarazada familiar de mis vecinos inmediatos murió por COVID-19 estando embarazada en el segundo trimestre de la gestación y quien se había negado a vacunarse. Dejó un huérfano de 10 años, muy lamentable. No sé qué comentario puede usted hacer. Muy lamentable definitivamente, doctor, y es hasta cierto punto comprensible que con una enfermedad nueva haya temor y que con vacunas nuevas haya temor, pero justo creo que ahí está nuestro papel. Nuestro papel como médicos siempre va muy de la mano de la educación. Nosotros en pediatría creo que estamos muy acostumbrados porque tenemos que explicarle muchísimo a los papás para que nos entiendan la importancia de cuidar a los niños, ¿no? Y a veces a lo mejor la relación médico-paciente con los adultos es un poco más compleja porque el adulto ya no quiere tanto que le digan qué hacer. Entonces creo que debemos de dar un muy buen espacio en nuestra consulta a educar a nuestros pacientes, a resolver sus dudas y darles la confianza que ellos necesitan para, en este caso, aplicarse una vacuna, ¿no? Muchas gracias, doctora. Definitivamente la prevención a través de la vacunación es lo mejor. La doctora Josefina Artaza le felicita y le saluda desde Argentina. Muchos saludos. Es una de nuestros médicos unidos en el chat. Muchas gracias. Estamos llegando, por desgracia, al final del tiempo destinado y me gustaría, si nos hace favor, de mandar un mensaje final de su excelente conferencia. Pues muchas gracias. Finalmente, lo más importante para mí es agradecerles su invitación. Ha sido todo un honor poder compartir con ustedes este tema tan relevante. Pues lo que quisiera decirles es que por favor estemos seguros y tranquilos que vacunar a la mujer embarazada le va a hacer mucho bien a ella. Vamos a evitar muertes maternas y además pues vamos a evitar infecciones graves en los niños pequeños. No tengamos dudas, si hay alguna duda, pues hay que acercarse a los expertos o consultar las fuentes confiables para poder dar esa confianza que la mujer embarazada y sus familias necesitan para recibir la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo quiero preguntarle, porque veo que no surgió esa pregunta, pero es una pregunta un poco
dijéramos, capciosa, de jiribilla. Entonces me voy a permitir hacerle. ¿Usted quién considera que debe de vacunar? Porque la vacunación estamos todos de acuerdo que es medicina de primer contacto. O sea, que es medicina preventiva del primer nivel de atención. O sea, no se necesita ir a un hospital para recibir una vacunación. Entonces, ¿quién considera usted que debe de ser el responsable, el protagonista en ese primer contacto para llevar el control de la salud, la prevención en el primer contacto? ¿Qué médico considera usted que es el responsable de ello? Definitivamente el médico general que está en los consultorios, como bien dice, de primer nivel de atención o de primer contacto, debe tener el conocimiento y las herramientas suficientes para saber cuándo y cómo indicar todas las vacunas, no solamente en la etapa del embarazo. Pero la verdad es que aquí también quiero hacer pues un llamado, una invitación a todos los médicos ginecólogos que por supuesto que tienen muchísimas mujeres en control prenatal, mujeres que decidieron acudir directamente a una consulta particular a ginecología y que la verdad es que a veces los vemos muy renuentes en sentirse seguros en esta indicación. Entonces, todo médico general o familiar de primer contacto y específicamente en el grupo de las embarazadas, incluir de manera muy importante a todos los ginecólogos obstetras que estén seguros y tranquilos de que la vacunación va a ser de beneficio para sus pacientes. Muchas gracias, doctora. Definitivamente que es un comentario muy bueno porque creo que hemos visto en esta pandemia la gran vulnerabilidad del primer contacto con enfermedades comórbidas, con faltas de vacunación que finalmente traen consecuencias importantes, y considero que debe de tomarse en cuenta tanto en la formación de médicos en el pregrado, formar médicos de atención primaria, médicos generales. Desgraciadamente, la complejidad del sistema de salud le ha apostado más a políticas hospitalarias que extrahospitalarias. Y creo que debemos de revertir eso porque ha quedado demostrado en esta pandemia que las cosas como las conocíamos ya no van a poder ser. Tenemos que crear una nueva realidad en la que veamos que nuestras debilidades, hacer de ellas una fortaleza. Quiero agradecerle mucho, doctora Lorena Rodríguez, su participación por parte de la Academia Mexicana de Pediatría, la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Este video va a formar parte de nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Muy buenos días para todos y hasta la próxima.